Bien, buenas. Esta va a ser la ayudantía para potencia compleja. Vamos a repasar todo antes de pasar a potencia compleja para que entiendan el triángulo de potencias. Bien, entonces vamos a partir con valor cuadrático medio, o valor RMS, o como le quieran llamar, o valor eficaz. En corriente alterna no nos interesa trabajar con valores, aquí dice medios. Esto debería ser valor máximo, ¿ya? No nos interesa el valor máximo. El valor máximo es la amplitud de la senoidal, ¿vale? Nos interesa trabajar a nosotros con el valor eficaz de la onda, no con el valor máximo de la onda, ni con el valor peak. Ya para ello utilizaremos la fórmula de valor RMS o valor eficaz. Me gusta más RMS porque viene del inglés valor cuadrático medio. Ya encuentro mucho más significativo valor cuadrático medio que valor eficaz. ¿En qué consiste esto? Consiste en aplicarle la raíz cuadrada y elevar una señal al cuadrado. ¿Ya? En senoidales, vamos a ver más o menos rápido. Si elevo una senoidal al cuadrado, esta me va a quedar solamente en el plano positivo. ¿Ya? Ahora si elevo, no si elevo, si coloco una raíz cuadrada sobre una senoidal, me va a quedar algo así. Solamente los pics positivos, en donde los pics negativos se eliminan. Ya porque la raíz cuadrada solamente puede tomar valores positivos. El valor negativo de aquí abajo no lo toma. Entonces si yo elevo esta señal al cuadrado, los pics positivos van a aparecer. ¿Ya? Porque si elevo al cuadrado un número negativo, me va a quedar positivo. ¿Ya? Entonces, si yo aplico una integral sobre esta señal que tiene aplicada una raíz cuadrada y esta señal está elevada al cuadrado, me va a quedar algo así. Entonces, si yo sumo todos estos pics, me va a dar un cierto valor. ¿Ya? Que ese va a ser el valor eficaz. Ya, eso es más o menos lo que hace el integral de forma gráfica. Pueden usar una calculadora gráfica y demostrarlo ustedes mismos. Entonces, esta es la fórmula aplicable a cualquier señal, ya x de teta es una señal arbitraria, pero a nosotros nos interesa trabajar con senoidales, entonces se la aplicamos a la función seno o coseno. Ya hagan lo que hagan, deberías darle lo mismo. Entonces, nosotros aquí resolvemos esta integral, resolvemos la integral de seno cuadrado, nos queda esto, evaluamos de 0 a 2pi, seno de 2 por 2pi nos queda 0, y 0 dividido en 4 es 0, por lo tanto esta expresión desaparece aquí abajo y nos queda esta expresión valor máximo al cuadrado dividido en 2pi, estos 2pi se eliminan, queda valor máximo al cuadrado dividido en 2, entonces aplicamos raíz cuadrada, ya aplicamos la raíz cuadrada de aquí y este cuadrado se elimina con esta raíz y solamente queda la raíz de 2 abajo, ¿vale? Porque esta raíz está aplicada sobre todo el argumento. Entonces si aplicamos raíz de bm al cuadrado, este se me va con la raíz y aquí abajo me quedaría solamente raíz de 2, ya porque esta raíz se aplicó todo el argumento. Esa sería una demostración más o menos rápida del valor eficaz. Y este valor eficaz de 1 dividido en raíz de 2 o de bm, valor máximo, dividido en raíz de 2 es solamente válido para señales senoidales, solo para senos o cosenos, no les vale para otro tipo de señales, ¿ya? Pero solamente vamos a estar viendo senoidales. Bien, entonces ya todos conocemos esta forma canónica de la senoidal, ya en donde tenemos el valor máximo o el valor peak, como le quieran llamar, seno o coseno de omega t más phi, ya donde omega es la frecuencia angular o velocidad angular y phi es el desfase. Ya aquí están todos los datos que corresponden a la senoidal, más o menos explicados, pero no me voy a detener aquí. Y lo que importante viene aquí que es la transformada fasorial. Ya, la transformada fasorial consiste en tomar la amplitud o el valor máximo del coseno o del seno y pasarlo al módulo del fasor. ¿Ya? La amplitud es lo mismo que el módulo del fasor y el ángulo del desfase es lo mismo que el ángulo del fasor. ¿Ya? Eso es la transformada fasorial. Simple como eso. Puede parecer muy simple o un poco ridículo en ciertos casos, pero en realidad esto tiene una demostración
por detrás que es con identidad de Euler, ¿ya? Entonces eso nos permite hacer esta transformación tan rápida. Simplemente tomar la amplitud de una sinusoidal y colocarlo en el módulo del fasor y tomar el ángulo del desfase y colocarlo en el ángulo del fasor, ¿ya? Entonces, ¿qué quiero destacar aquí? Que aquí tenemos nuestra representación en el dominio temporal con coseno, seno y todo eso, y nuestra representación en el dominio fasorial. Siempre que vayan a trabajar en el dominio fasorial, pasen de valores máximos o peak a RMS, ¿ya? Como está listado aquí. Ya todos los fasores están en RMS, absolutamente todos, ¿vale? Y si nosotros tenemos una señal seno, la vamos a transformar en coseno restándole al ángulo del desfase del seno menos 90. Ya así transformamos el seno a coseno. Ya porque coseno de alfa es igual a seno de alfa menos 90. Ya por identidad trigonométrica. Pueden comprobarlo ustedes en su calculadora. ¿Vale? Y también nosotros vamos a trabajar solamente en radianes. Aquí viene un aviso de utilidad para aquellos que tienen calculadoras que no pueden soportar números complejos en forma polar. ¿Ya? Em, los números complejos se pueden expresar en forma cartesiana, como x más ji. No me quedó muy buena la i. Como x más ji. O también los podemos escribir en forma polar, como r con un ángulo de teta. ¿Ya? Si se dan cuenta, cuando nosotros hacemos la transformada fasorial, obtenemos de inmediato el número en forma polar. ¿Ya? Dense cuenta de eso. Entonces, si queremos nosotros, sin calculadora, obtener nuestro número en forma polar, vamos a hacer los siguientes pasos. Si nosotros tenemos un número complejo en forma rectangular, como es la forma que está aquí encasillada en rojo, y lo queremos pasar a forma polar, para obtener el R, el módulo de la forma polar, hacemos el Pitágoras entre la parte real y la imaginaria. Simple. Y para obtener el ángulo polar, vamos a hacer el arco tangente de la parte real dividido en la parte imaginaria. Ya con eso se obtiene el ángulo polar. Y para pasar de forma polar a cartesiana, lo que hacemos es aplicar esta fórmula de aquí. Ya para pasar de polar a rectangular. Ya podríamos aplicar esta también por separado, que es r por coseno de teta, y para obtener la parte real, y para obtener la parte imaginaria, hacemos r por seno de teta, o seno de phi, ya, da igual como le llamen el ángulo. Ya, y para obtener el número rectangular, obviamente hay que sumar estas dos partes, real e imaginaria. Ya, y aquí como solamente estamos calculando el módulo, aquí le tenemos que agregar la j después, a la parte imaginaria, j, ¿vale? Tal como se muestra aquí en lo que voy a destacar con verde, ¿ya? Porque aquí se ve que sumamos el r coseno de teta más el r j seno de teta, ¿ya? ¿Por qué no está el r aquí? Porque lo factorizamos, está aquí afuera, ¿ya? Bien, esta expresión de aquí adentro la vamos a utilizar más adelante. Esta expresión coseno más j seno de phi o de teta, ¿ya? Esta expresión se llama expresión cis. ¿Por qué se llama expresión cis? La c significa coseno, la i significa la unidad imaginaria y la s significa seno, ¿ya? Coseno más j seno. Como nosotros utilizamos la j como unidad imaginaria, la palabra cis no tiene mucho sentido, ¿ya? Porque sería cjs, pero algunos le siguen diciendo cis, pero es lo mismo. Bien, entonces usando esta expresión, que está toda destacada, podemos pasar inmediatamente de forma polar a rectangular. ¿Ya? Esto háganlo solamente si no tienen una calculadora que les soporte números en forma polar. Si ustedes tienen una calculadora, estas conversiones se las hacen de forma inmediata, no la tienen que calcular a mano.
La calculadora tiene las transformaciones ya programadas dentro de sí. Y no es necesario que la hagan a mano. Si no tienen una calculadora que les aguante forma polar, tienen que hacerlas a mano. ¿Vale? Entonces, ya vistas estas transformaciones, podemos pasar a la siguiente, que es la demostración. Bien, ahora vamos a ver la demostración del resistor, capacitor e inductor en corriente alterna. Ya, nosotros queremos demostrar la ley de Ohm o la relación voltaje-corriente en corriente alterna. Ya, vamos a ver de que esta relación es muy similar a la ley de Ohm. La ley de Ohm es voltaje por corriente por resistencia. Ya, pero en corriente alterna nosotros vamos a trabajar con números complejos, en donde en vez de tener resistencias vamos a tener impedancias. ¿Vale? Eso, vamos a demostrarlo. Entonces decimos que circula una corriente alterna por un resistor y le aplicamos ley de Ohm. ¿Ya? Voltaje es igual a corriente por resistencia. Entonces multiplicamos nuestra corriente senoidal por la resistencia en el dominio temporal y luego transformamos esta corriente tomando el valor máximo del coseno y tomando su desfase y lo transformamos a fasor. ¿Ya? Ahí queda el fasor en RMS porque hacemos el IM dividido en raíz de 2 para pasarlo a fasor. ¿Ya? Siempre pasen los fasores a números RMS, ¿ya? A valores RMS. Siempre. El módulo del fasor siempre tiene que estar en valor RMS. ¿Ya? Tiene más sentido trabajar con valores RMS. Y el ángulo del desfase pasa a ser el ángulo del fasor. ¿Ya? Aquí está nuestra corriente, nuestro fasor corriente. ¿Vale? Y aquí definimos nuestra relación voltaje-corriente para el resistor en corriente alterna, en dominio frecuencial. Si ven, es lo mismo que la ley de Ohm. Voltaje es igual a resistencia por el fasor corriente. ¿Ya? Aquí sería el fasor voltaje. ¿Ya? Y fasor corriente. ¿Ya? La relación voltaje-corriente o corriente-voltaje sigue siendo la misma tanto en el dominio del tiempo como en el de la frecuencia. ¿Ya? Y además si vemos, aquí el ángulo del voltaje es lo mismo que el ángulo de la corriente. Por lo tanto, si vemos ahora en este diagrama de fases o diagrama fasorial, la corriente está en fase con el voltaje. ¿Ya? No están desfasados, están en el mismo ángulo. Entonces el resistor no nos va a provocar ningún cambio o adelanto o atraso del voltaje con respecto a la corriente o de la corriente con respecto al voltaje. ¿Ya? Eso es lo importante que tengan en cuenta. Entonces, ahora sí, volvemos a remodelar nuestra ley de Ohm. Nuestra ley de Ohm en el dominio fasorial se va a representar como V es igual a I por Z. ¿Ya? V fasor y Z. ¿Ya? Nosotros ya tenemos nuestro V fasor, ya lo conocemos. Ya tenemos nuestro I fasor, que ya lo conocemos. Y tenemos nuestro Z. ¿Qué es lo que sobra de la ecuación de aquí para el Z? Si ya tenemos nuestro V, nuestro voltaje y nuestra corriente, el R es lo que sobra. Por lo tanto, Z es igual a R. ¿Qué significa esto? Significa de que 5 ohms en el dominio temporal es igual a 5 ohms en el dominio de la frecuencia. ¿Ya? Para un resistor. ¿Ya? Z es igual a R, el ZR. ¿Ya? Espero que se haya entendido. Entonces, vamos a pasar al inductor y vamos a decir que fluye una corriente alterna por el inductor. La ecuación de voltaje del inductor en el dominio del tiempo es la siguiente: L por el de I a de T. Lo que hacemos ahora es derivar la corriente, derivada de adentro por derivada de afuera. La derivada de adentro nos da omega y la derivada de afuera nos da menos seno. ¿Ya? Por eso nos queda menos omega por L por IM por seno de omega T más phi. Aplicamos esta identidad, menos seno de alfa es igual a coseno de alfa más 90. Con esto nos deshacemos del signo menos y transformamos el seno a coseno. ¿Ya? Y nos queda aquí el ángulo de desfase más 90. Transformamos a fasor
pasamos el valor peak de la sinoidal a valor RMS, al módulo del fasor, y pasamos los ángulos del desfase al ángulo del fasor, ¿ya? Y con eso tenemos nuestra transformada fasorial hecha. Esto de aquí atrás, que estoy encasillando en rojo, es solamente una demostración formal, ¿ya? No le hagan caso. Ustedes hagan la transformación fasorial inmediata, que fue la primera que encasillé en rojo, esta de aquí, ¿ya? Hagan la transformada fasorial de inmediata. No hagan esto de aquí atrás. Lo de atrás es solamente una formalidad para que ustedes me crean, de que esto tiene una base matemática, ¿ya? Entonces, si nosotros reducimos esto, nos queda voltaje fasor es igual a J omega L por I fasor en el dominio frecuencial. Si nosotros modelamos nuestra ley de Ohm, nos va a quedar V es igual a I por Z. ¿Y qué es nuestro Z del inductor? Nuestro Z del inductor, lo que sobra aquí para el Z es nuestro J omega L. J omega L. ¿Ya? Entonces, si nosotros tenemos un inductor que vale 5 henries en el dominio temporal, para pasarlo al dominio fasorial, tenemos que aplicar esta fórmula, ¿ya? Y cuando le apliquemos esa fórmula, el J omega L, nos va a quedar un valor de Z en ohms, no en henries, ¿ya? ZL se mide en ohms, ¿ya? Todas las impedancias se miden en ohms, absolutamente todas, tanto la del resistor, la del capacitor y la del inductor, ¿ya? Entonces, si vemos aquí el diagrama de fases, vamos a ver que la corriente del inductor tiene un ángulo phi y el voltaje del inductor tiene un ángulo de phi más 90. Por lo tanto, el voltaje se adelanta 90 grados con respecto a la corriente, o podríamos decir que la corriente se atrasa 90 grados con respecto al voltaje, ¿ya? Es lo mismo decir una cosa que la otra. Podemos decir que el voltaje se adelanta o que la corriente se atrasa, ¿ya? Eso, espero que se haya entendido. Vamos a ver el capacitor. Por el bien de la simplicidad, vamos a decir que ahora un voltaje se aplica sobre el capacitor, no una corriente, pero es lo mismo. Entonces, la corriente a través del capacitor en el dominio del tiempo viene por la ecuación I es igual a C por el dV a dt. Derivamos el voltaje. Misma historia. Derivada adentro, derivada afuera. Nos queda menos omega C por el valor máximo de la senoidal y el argumento de la senoidal. Aplicamos la identidad, nos queda el desfase más 90 y nos deshacemos del signo menos y transformamos el seno a coseno. Aplicamos transformada fasorial, Vm pasa al módulo del fasor, pero lo transformamos en RMS, por eso el módulo del fasor nos queda en RMS, y el ángulo del desfase pasa al ángulo del fasor, ¿ya? Todo esto, ya se considera todo esto, el phi más 90. ¿Ya? Entonces, habiendo transformado a fasor, simplificamos esta expresión, ¿ya? Esto de aquí es el fasor voltaje, ¿ya? Por eso nos queda... uy, aquí hay un error. Esto no es así, esto sube. ¿Ya? Entonces aquí nos queda fasor voltaje multiplicado por J omega C, ¿ya? Y el fasor corriente. Entonces, como nosotros siempre hemos estado escribiendo la ley de Ohm como V es igual a I por R o I por Z por impedancia, vamos a escribirla de esa forma. Entonces tenemos que V es igual a I fasor por nuestro Z. ¿Qué es nuestro Z? El 1 dividido en J omega C. ¿Ya? Por lo tanto, la impedancia del capacitor, el valor del capacitor en el dominio frecuencial se va a dar por esta expresión. 1 dividido en J por omega por C. ¿Ya? Entonces, si nosotros tenemos un valor de un capacitor en el dominio temporal de, no sé, 7 microfarad, de 7 micros, o milifarad, como sea, vamos a tener que aplicar esta fórmula para transformar de 7 milifarad
a la impedancia en ohms en el dominio fasorial, ¿ya? En donde C es la capacitancia, omega es el omega de la señal senoidal y J es la unidad imaginaria, ¿vale? Eso sería. Entonces, aquí está el diagrama fasorial y si vemos los ángulos, aquí vemos que el ángulo del voltaje es phi y vemos que el ángulo de la corriente es phi más 90. Por lo tanto, en el capacitor la corriente se adelanta al voltaje. Entonces vemos que la corriente está adelantada al voltaje 90 grados. O vemos que el voltaje está trazado con respecto a la corriente 90 grados. ¿Ya? Espero que se haya entendido esto de la ley de Ohm.